Saludos, mi nombre es Joe Araujo, soy estudiante del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño y en esta ocasión, en compañía de la señorita Sofía Bach, quien es compañera de clase, les vamos a realizar una exposición referente al tema reingeniería aplicada a los procesos de negocios, que es un tema impartido en la cátedra electiva 1 y la exposición va a estar distribuida en 4 temas. Los 2 primeros van a ser presentados por mi compañera Sofía y los 2 últimos por mi persona. Sin más nada que hacer referencia, le doy el pase a mi compañera. Buenas, mi nombre es Sofía Bach, estudiante de Ingeniería Industrial, Escuela 45, y mi punto a exponer es la definición del proyecto. En la primera fase de la reingeniería se sitúa el proyecto de reingeniería con la relación a la estrategia de la organización, decidiendo que hay que cambiar. Es el momento de que planifican el proyecto y llevan a cabo 4 actividades añadidas. Crea un mapa de procesos donde se muestra el flujo de los distintos procesos que hay que operar en la organización, las conexiones entre ellos y las áreas funcionales implicadas. El objetivo es alcanzar una visión de conjunto que permita tomar decisiones sobre qué procesos deben ser objeto de la reingeniería. Seleccionar los procesos objeto que la actúan. Seleccionar los miembros de los equipos de la reingeniería. Esto será según el alcance del proyecto y según las áreas implicadas. El equipo será internacional y sus miembros deben representar y deben tomar los agentes relevantes para este proceso. Inicia la campaña de comunicación interna. Lo normal es que aparezcan fuertes resistencias desde el principio. Por esta razón es crucial llevar a cabo una de las campañas de comunicación. Se centraría en un mensaje de fuerza que supere las resistencias y la dispongan a la organización para los cambios que se producieran. Mi otro punto a exponer se trata sobre cómo comprender el estado actual del proceso. Una vez seleccionado el proceso y su proceso, el equipo de reingeniería comienza a trabajar sobre ellos. Los procesos implicados son examinados para determinar los objetivos de quienes intervienen en sus actividades. Los elementos críticos de esta fase son la definición de los componentes claves de los procesos, la comprensión de las necesidades de los clientes y de sus requerimientos con el resultado del proceso. De otro lado, se modelarán estos datos. Esto quiere decir que se descubrirá exactamente la información y la documentación necesaria para llevar a cabo toda y cada una de las actividades comprendidas y cada una de las actividades comprendidas en el proceso. Esta operación produce un modelo tal como es precisado los datos y los documentos empleados por el proceso, así como la relación entre ellos. Prueba el proceso y la evaluación de sus resultados. Elabora el plan de transmisión, plan de mejora permanente
Y este último punto se relacionaría con la gestión de la mejora continua. Una vez que se ha diseñado el proceso, puede ponerse en marcha un programa de control y mejora de procesos para el ajuste permanente de las necesidades y de las expectativas de los clientes. Muchas gracias. Bien, seguiremos con la tercera fase y con la continuación de la exposición. La tercera fase hace referencia a innovar el proceso. Esta fase se puede dividir en tres partes fundamentales, que son identificar las innovaciones, desarrollar una perspectiva del nuevo proceso e identificar posibles mejoras. Cuando nos referimos a identificar las innovaciones, es donde el grupo, ¿verdad?, que se está encargando de desarrollar la reingeniería debe plantear, ¿sí?, sobre la mesa aquellos procesos que no están funcionando de manera correcta y se plantean, se dedican a tratar de identificar aquellas innovaciones que pueden darle una mejoría, darle ese empujocito, darle ese toque, ¿sí?, de innovación que pueda hacer que el proceso sea productivo, que sea mucho más eficiente. Es importante saber que durante el proceso de identificar las innovaciones hay una particularidad que no se debe obviar, y es aquella relación íntima que existe entre el cliente y la empresa. ¿Por qué hacemos referencia a esto? Si identificamos una innovación que deja a un lado los intereses de la clientela, del cliente, ¿sí?, que hace uso de esa empresa, de ese servicio, de ese producto que la empresa da, la innovación estaría totalmente errada, ¿sí?, porque alejaría al cliente de lo que ofrece ese proceso, de lo que produce ese proceso, etc. Entonces, ese es uno de los puntos más interesantes en que se debe tener más en cuenta a la hora de identificar las innovaciones, porque se deben atender las necesidades del cliente, poniendo atención en los gustos y exigencias para hacer la innovación en el sentido correcto y no en el sentido contrario, ¿sí? Por supuesto, en esta etapa se debe tener muy en cuenta a dónde se quiere llegar, ¿sí?, el objetivo donde queremos estar, y eso evita, ¿sí?, si nosotros tenemos bien planteado cuál es la meta de esa innovación, de ese proceso, pues evitan confusiones o aparición de dudas en el equipo de trabajo y aquellas personas que van a desarrollar ese proceso. La segunda parte fundamental de esta fase es desarrollar una perspectiva del nuevo proceso. Eso es como mostrar, ¿sí?, cómo será el nuevo proceso, ¿sí? Se debe gestionar, coordinar, poner en funcionamiento varias áreas de la organización para demostrar que el proceso, ¿sí?, se va a desarrollar de una buena manera, va a tener un buen comportamiento, va a presentarse de la mejor forma, no solamente al cliente, sino a aquellas personas que llevan a cabo el proceso, esas personas que laboran en esa área y que posiblemente se vean muy afectados por una innovación en un proceso, ya que ellos son las personas que diariamente trabajan, laboran en esa área. Y la tercera parte de esta fase es identificar posibles mejoras. Esta fase parte del estado actual de la empresa u organización sometida a un proceso de reingeniería, más preciso aún, estado de sus procesos. Los procesos son sometidos a un estudio de competitividad, tratando de descubrir si su comportamiento ha sido eficaz, de lo contrario sería objeto de mejoras. Cuando hablamos de identificar posibles mejoras, es hacer un zoom, hacer un estudio de esos procesos que posiblemente no estén trabajando bien, ¿sí? Tenemos que identificar el porqué, el origen de esa falla para poder decir, bueno, podemos implantar la siguiente mejora, ¿sí? Podemos implantar las siguientes
metodologías para que este proceso sea competente. Pero primero se tienen que identificar esas fallas. Por lo general, un proceso es un número bastante amplio de digámoslo así, personas, áreas, mecanismos que se usan, que se realizan en ese proceso, que son los que conforman el proceso, y es de suma importancia estudiar todos esos aspectos, a ver dónde está el error, dónde está la falla, qué se puede mejorar, cómo se puede mejorar. En eso hace énfasis la identificación de posibles mejoras. Una herramienta que está siendo usada para garantizar que mejorar un proceso sea positivo es la evaluación sistemática. Esta estudia el comportamiento del proceso modificado y también el comportamiento de las demás áreas. Punto muy importante, por eso lo quise leer. Cuando innovamos un proceso, ¿sí?, es muy difícil, es casi imposible que ese proceso no tenga una unión a otro. Como bien es sabido, una empresa es una organización que trabaja en conjunto. Si tú cambias un proceso, es muy probable que otro proceso se vea afectado. Cuando identificamos posibles mejoras, tenemos que hacer énfasis también en eso. Si mejoramos este proceso, ¿qué podría pasar? Podríamos identificar también que el siguiente proceso, un proceso que esté, digamos, emparentado con el proceso que estamos innovando, haya sido desmejorado o haya tenido alguna falla producto de esa modificación. Entonces tenemos que identificar por qué falla el otro proceso y cómo lo podemos mejorar. El segundo punto a tratar de la exposición es el cuarto, implementar el nuevo proceso. ¿Cómo se implementa un nuevo proceso? Es un proceso, es una metodología bastante importante. ¿Por qué? No solamente es un cambio para los clientes, posiblemente un cambio positivo, también es un cambio para aquellas personas que laboran en la empresa, es un cambio para aquellas personas que hacen vida en determinada área donde el proceso va a ser cambiado, va a ser modificado, se le va a innovar. Entonces, si nosotros realizamos o implementamos el nuevo proceso de una manera errada, aquellas personas que trabajan ahí, aquellas personas que hacen vida en ese proceso, se van a ver afectadas, no van a poderse adaptar a los nuevos cambios, no van a tener un desempeño óptimo y entonces el proceso va a parecer que fue mal diseñado, pero en realidad es que las personas no fueron bien adaptadas a esto. Para esto y para otros errores que pueden salir cuando se implementa un nuevo proceso, se debe elaborar un plan de mejora permanente. Y para esto coloco un ejemplo. Cuando la mayoría de las personas realizamos un cambio, sea en una empresa, sea en cualquier área, por lo general se realiza y se deja así, más nunca se vuelve a ver qué ha pasado con el cambio, si el cambio está siendo 100% óptimo, si de verdad se está desarrollando como se planeó. Y gracias a esto pues no podemos seguir innovándolo. Por lo general los cambios son así. Cuando hacemos un proceso de reingeniería, esto es muy diferente. El plan de mejora permanente se encarga de observar ese cambio, de estar siempre presente en lo que es la innovación del proceso, cómo se está desarrollando, cómo se está implementando, ¿sí?, en el área, cómo lo está recibiendo el cliente, cómo lo está recibiendo el empleado que lleva a cabo su día laboral en ese proceso. Entonces eso es el plan de mejora permanente, te permite observar la innovación, te permite hacerle cambios también en el camino, porque no todo está escrito y en el mundo de los negocios menos. Entonces este plan es una de las herramientas más importantes de todas las fases, porque es el que te permite ver si de verdad estamos haciendo las cosas bien, si de verdad la innovación ha tenido el recibimiento adecuado y si de verdad vamos en el buen camino. Esta fase de implementar el nuevo proceso y elaborar un plan de mejora permanente se divide en 4 partes fundamentales.
que sería planificación, como la palabra lo dice, es organizar, ¿sí? La parte inicial, de dónde se proyecta, a dónde se quiere llegar, y se establecen indicadores que ayudarán a medir los avances. Importantísimo, indicadores que nos van a decir, bueno, estamos al 50% de el proceso, de la innovación del proceso. Por ejemplo, estamos a 3 meses de los 6 planteados. ¿Dónde estamos? ¿Sí? De verdad hay un efecto positivo, o si es negativo tenemos que modificarlo para que se logren las metas logradas. La ejecución es donde se inicia el plan de manera detallada y meticulosa, siendo esta la única manera de lograr lo planteado en cada una de las áreas. Es simple y llanamente poner a cabo ese plan, el plan de mejora permanente, y simple y llanamente pues es tener mucho cuidado cómo se está elaborando, cómo se está ejecutando, y hacer énfasis en aquellos pequeños detalles que pueden hacer del plan un plan errado. Comprobar sería la tercera parte del plan, importantísimo, era lo que estábamos hablando y hacíamos mucho énfasis hace unos segundos. Comprobar si lo que estamos haciendo está bien hecho, si las tareas que se han realizado con los ajustes establecidos en el plan y transcurrió el tiempo suficiente para comprobar los resultados. Simplemente es ver qué sucede y comprobar si en realidad era lo previsto. Y lo último, ajustar. El cambiar o ajustar un proceso nunca será una ciencia exacta. En muchos casos el resultado no es el esperado, y en casos mucho peores los cambios afectan el proceso en vez de ayudar. Para esto es necesario el ajuste. Más de lo que estábamos hablando, el ajustar nos permite cambiar la dirección del proceso si el proceso simple y llanamente no está obteniendo los resultados adecuados. Es sumamente importante también el ajuste. Bueno, esta fue toda nuestra presentación, espero que les haya gustado y muchas gracias por escucharnos.